Lil Jeff era un auténtico terror en las calles. Se movía sin miedo y sin piedad. No solo rapeaba sobre deslizarse sobre sus oponentes, sino que lo hacía dejando un rastro de cadáveres a su paso. Desde atrapar a enemigos que no tenían sus propios capos hasta perseguirlos a plena luz del día, Jeff se aseguró de que su nombre sonara de la manera más despiadada. Sus golpes no eran solo historias, eran reales, capturados por la cámara, y las imágenes son escalofriantes. La muerte de Jaleal Goins, Leal. Lil Jeff, también conocido como Bloodhound Lil Jeff, no era un rapero más de las trincheras. Era un temido ejecutor, una amenaza para sus enemigos y una pesadilla para cualquiera que se cruzara en el camino de los Bloodhounds. Cuando lanzó su primera canción, The Bloody Family, a finales de 2022, su reputación en las calles ya era legendaria, no por su música, sino por los cadáveres que se rumoreaba que había dejado atrás. Jeff no solo rapeaba sobre la violencia, sino que la vivía, ganándose la reputación de tirador despiadado que nunca dudaba a la hora de abalanzarse sobre sus oponentes. Apodado el profesor de la pistola, se aseguraba de que, cuando había clase, las lecciones se impartieran con sangre. La mayoría de los asesinatos que se le atribuyen están relacionados con su papel de liderazgo en la violenta guerra de los Bloodhounds contra sus rivales, Trap City. Aunque se relacionó a Jeff con numerosos cadáveres, solo se jactó abiertamente de unos pocos, empezando por el asesinato de un miembro de Trap City llamado Leal. El 25 de junio de 2023, alrededor de las 8:55 de la noche, Leal, miembro de Trap City, cuyo nombre real es Jalil Goens, estaba sentado en un coche compartido aparcado en el barrio de Little Italy, cerca del campus de la Universidad de Illinois en Chicago. Este barrio, ahora llamado a veces University Village, es una zona realmente exclusiva que ha experimentado altos niveles de gentrificación. Según todos los indicios, este es uno de los barrios más seguros de Chicago, uno de los últimos lugares donde uno debería esperar ser víctima de la violencia armada. Sin embargo, mientras Leal estaba sentado en su coche de viaje compartido en la manzana 1300 de West Taylor Street, alguien se acercó al coche a pie y abrió fuego a través de la ventana trasera del pasajero, disparando numerosas veces dentro del coche antes de huir. El conductor del coche compartido se dio a la fuga de inmediato y llevó a Leal, gravemente herido, al hospital más cercano, que estaba a menos de 1,5 kilómetros, pero para entonces ya era demasiado tarde. Leal fue declarado muerto a su llegada. El noticiero local ABC7 informó sobre el incidente y entrevistó a los vecinos que habían presenciado el tiroteo. Una testigo explicó que la policía pudo haber contado 8 disparos en la ventana del coche, pero ella afirmó haber oído más de 20. Esto quizás dijera algo sobre el tipo de arma utilizada en el tiroteo. Sabía que eran disparos, y como he dicho, estaba en mi dormitorio y corrí hacia el otro lado de la pared, porque ya sabes que las balas no tienen ojos. Según el reportero, la mujer estaba fuera para encontrarse con alguien. Me cuenta que estaba mirando su teléfono, y entonces oyó los disparos. Pensó que le habían disparado, pero no fue así. Estoy ahí abajo en el suelo llorando y temblando, y todo eso. Pum, pum, pum. Dicen que fueron como 8 disparos. No, creo que fueron más de 20. Los testigos describieron haber oído más de 20 disparos, y el pastor Cory Brooks confirmó que Goins era hijo de un empleado de Project Hood, enfatizando la lucha continua contra la violencia armada. El conductor del coche compartido compartió más tarde su traumática experiencia, explicando cómo Leal probablemente ya había fallecido durante el corto trayecto hasta el hospital. El conductor del coche compartido, cuyo pasajero fue asesinado a tiros en su coche cerca de UIC, habló sobre la traumática experiencia. Me salté las señales de stop y las intersecciones para escapar. En una intersección tuve que parar porque venía un coche. Entonces me volví hacia él y le dije, «Oye, voy a llevarte al hospital». Y él, «Ya sabes», dijo, «Vale». Luego, la siguiente vez que me detuve, tuve que parar en un semáforo porque había 2 coches cruzando la intersección, así que no pude pasar inmediatamente. Miré hacia atrás y, ya sabes, él ya no se movía. Al día siguiente, el 26 de junio, Jeff, junto con JB y Q50, lanzaron su remezcla del popular tema Coffin de Lil YT, reutilizando el ritmo y haciendo su propia versión de la canción con el mismo nombre. El vídeo musical de la canción obviamente se había hecho mucho antes de la muerte de Leal, pero el momento del lanzamiento seguía siendo bastante interesante, dado el título de la canción, Coffin. Mientras tanto, durante una sesión en directo en Instagram con algunos de sus miembros de Bloodhound, Jeff también se refirió al asesinato de Leal con una indirecta subliminal. Amigos, podemos colocarnos con ese Lil Slide hoy. ¿Con ese Leal? No queréis fumar, Leal, no estoy tratando de igualar.
No voy a mentir. Si no fumáis mis opiáceos, no puedo fumar vuestros opiáceos. Jeff sacaría una nueva canción y un vídeo musical junto con su compañero de pandilla Bert a finales de diciembre de 2023, una canción titulada Stretched. En la canción, Jeff termina su verso rapeando cómo pilló a uno de sus opositores en un bowl, una referencia a un pecera, que significa que alguien fue pillado en un coche con las ventanillas sin tintar, lo que lo convierte en un blanco fácil. Obviamente, se trataba de una clara referencia al hecho de que Leal fue sorprendido en un coche compartido aparcado. Jeff haría más tarde la misma referencia a la pecera durante uno de sus directos en Instagram, diciendo que está intentando atrapar un tiburón en una pecera y un tanque de tiburones, lo que parece reforzar su referencia al asesinato de Leal. Pero por muy violento que ya había demostrado ser Jeff, lo que hizo a continuación condujo a otro asesinato impactante y brutal. Los asesinatos de Monterio Williams y Robert Lil Rob, Boston. Los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. Es un dicho que describe perfectamente lo que ocurrió entre Lil Jeff y sus antiguos aliados convertidos en rivales. Lo que comenzó como una hermandad pronto se convirtió en traición, y esa traición condujo a un derramamiento de sangre. En un momento dado, Lil Jeff se llevaba bien con los miembros de The Jungle, un grupo que tenía una relación estrecha con otra banda llamada BKN o Nitti Block. BKN recibió su nombre de Frank Nitti Looney Jr., un miembro de Jungle que fue asesinado en 2019. Los vídeos que aún circulan por internet muestran a Jeff en su barrio, conectando con ellos como si fueran de su familia. Pero como siempre demuestran las calles, el amor no dura para siempre. En algún momento, las cosas se estropearon y Jeff se encontró en desacuerdo con las mismas personas a las que solía llamar sus hermanos. Se rumorea que los miembros de BKN robaron a Jeff, arrebatándole 2 relojes junto con una cadena de hielo. Según el chólogo Popping en Instagram Live, no solo se llevaron los artículos, sino que los hicieron alarde. El vídeo en directo los mostraba sonriendo con su supuesta recompensa de $50,000 y mostrando los 2 quemadores que supuestamente utilizaron en el atraco. Pero lo que realmente hizo que Internet hablara fue cuando los usuarios de Reddit señalaron que uno de los relojes ni siquiera era una AP real. En su lugar, era un reloj similar de la marca de relojes de moda GLD, que cuesta menos de $700. Las burlas no terminaron ahí. Los propios ladrones incluso llamaron la atención a Jeff por llevar joyas falsas, riéndose de él en su propio vídeo. Nunca se trató del dinero, sino de la falta de respeto. Y en el mundo de Jeff, la falta de respeto tenía que responderse con sangre. Jeff habló más tarde sobre la situación, afirmando que nadie le había robado nada directamente. En cambio, se llevaron los bienes cuando él no estaba mirando. Anuncio de servicio público en la cabeza de mi abuela muerta. Si estoy mintiendo, me muero. Dios podría venir a sacarme de este coche ahora mismo. Un negro nunca me ha quitado un puto dólar. Nada. Independientemente de cómo sucedió, el daño estaba hecho y las calles estaban zumbando por las consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que Monty, también conocido como Drench o SAR, fuera señalado como uno de los principales culpables del robo. El 20 de enero de 2024, un youtuber de Chicago, llamado Word from the Trenches, subió un vlog en el que aparecían miembros de BKN pasando el rato en su barrio. En el vídeo aparecía Monty, el mismo tipo que supuestamente participó en el robo a Jeff. El ambiente cambió cuando Monty recibió una llamada de FaceTime durante el vlog, y al otro lado de la línea no era otro que el mismísimo Lil Jeff. La tensión era palpable. Monty no perdió el tiempo, flexionando la muñeca ante la cámara y burlándose de Jeff, diciendo: ¿Dónde está ese Jay? Jay significa joyas. Luego hizo un gesto con la mano, mostrando a su pandilla, y se aseguró de que Jeff supiera que todos estaban allí. Alguien en el fondo incluso preguntó por el precio de su reloj, echando más leña al fuego. Fue un movimiento descarado, una clara señal de que no les preocupaban las repercusiones. Pero deberían haberlo hecho. Solo 6 días después de que se publicara ese vlog, el 26 de enero de 2024, Monty y su colega Robert Lil Rob, Boston, fueron sorprendidos en falta. Era un día normal de clase en el Instituto Innovations High School, en el centro de Chicago. Alrededor de las 12:30 p.m., los estudiantes salían, probablemente en su hora de almuerzo. Monty y Lil Rob estaban entre ellos, saliendo cerca de la estación de tren L de Washington y Wabash. Era una zona abarrotada, llena de gente que se movía por la ciudad sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. De la nada, 2 coches se detuvieron y de ellos saltaron tiradores enmascarados. Lo que sucedió a continuación fue una ejecución calculada.
Las balas llovieron cuando los tiradores se desataron, sin dejar ninguna posibilidad de escapar a Monty y Lil Rob. Cuando el polvo se asentó, los dos adolescentes yacían inmóviles en el pavimento. Un transeúnte que estaba en el andén del tren de arriba capturó las secuelas. Una inquietante escena de caos, dolor e incredulidad. Amigos y desconocidos se agolparon alrededor de los cuerpos, tratando de hacer algo, cualquier cosa, para ayudar. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los paramédicos, ya había pocas esperanzas. Monty y Lil Rob fueron trasladados de urgencia al Northwestern Memorial Hospital, donde fueron declarados muertos. Una tercera víctima, una transeúnte inocente, también quedó atrapada en el tiroteo, pero afortunadamente solo una bala rozó su chaqueta. La noticia del tiroteo se difundió rápidamente. Los medios de comunicación acudieron en masa al lugar, entrevistando a testigos conmocionados. Una mujer que apenas había evitado ser alcanzada describió el tiroteo como implacable. Algunos dijeron que los disparos sonaban como petardos, lo que sugiere que al menos uno de los tiradores podría haber tenido un interruptor en su Glock, haciendo que los disparos fueran automáticos. Oí como 4 disparos. Eso fue todo. Estaba muy nervioso y triste y tenía miedo de que me alcanzara también por accidente. Un comerciante, Muhammad Ashik, describió el terror absoluto de lanzarse a cubierto mientras las balas atravesaban el aire. Recordó la desgarradora visión de 2 jóvenes vidas que se desvanecían ante sus ojos. Los miembros de la comunidad estaban indignados. El agente de respuesta a crisis, Andrew Holmes, habló sobre la tragedia, destacando que Monty acababa de cumplir 17 años y planeaba dedicarse a un oficio. Lil Rob, de solo 16 años, era conocido por su sonrisa contagiosa. No tienes derecho a quitarle la vida a otra persona de esa manera, y sabes, esta es una forma brutal. Esto es un asesinato a sangre fría. Incluso el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, tuvo algo que decir. Mi más sentido pésame a sus familias y a la comunidad de la escuela secundaria Innovations, que se enfrentan al dolor y al trauma inimaginables causados por este acto de violencia sin sentido, escribió. El impacto de este golpe al estilo de una ejecución fue tan masivo que llegó a las noticias de toda la ciudad, con las principales cadenas como ABC 7 Chicago cubriendo la tragedia. Mientras la comunidad lloraba su pérdida, la policía de Chicago aceleró su investigación. Pero en las calles, la gente ya tenía sus teorías. El nombre de Lil Jeff seguía apareciendo. Todo el mundo sabía lo de la pelea. Todo el mundo vio el blog. Todo el mundo se enteró del robo. No fue difícil atar cabos. La policía sigue buscando a los tiradores, pero por la forma en que se produjo el golpe, no se trataba de un acto de violencia al azar. Esto era personal. Una cuenta que tenía que ser saldada. Y en el mundo del que provenía Jeff, no se dejaban pasar las cosas. Con Monty y Lil Rob muertos, estaba claro. Jugar con el nombre de Jeff tenía un alto precio. El asesinato de Lil Pooh. Tras el asesinato de Seth Money, en marzo de 2023, las calles ardían y los Bloodhounds buscaban venganza. Uno de los primeros nombres que supuestamente tacharon de su lista fue Pierre Lil Pooh Botha Jr., un joven de los antiguos dominios de Jeff. Según los informes, Pooh formaba parte del grupo Flipside, representando la zona de la calle 93, pero sus afiliaciones eran profundas. Algunos decían que tenía vínculos con el East Side a través de su hermano, miembro de la 95 Mob en Princeton Park. Otros lo vinculaban con Trap City, con el 067, en su nombre de usuario de Instagram, insinuando posibles conexiones. Sin embargo, al navegar por sus redes sociales, sus afiliaciones seguían siendo turbias, lo que llevó a muchos a especular si realmente formaba parte de estas bandas o si simplemente se movía entre ellas. Independientemente de la posición de Pooh en el panorama de las bandas, una cosa estaba clara. Sus conexiones pasadas con los Bloodhounds lo convertían en un objetivo. Y cuando supuestamente faltó el respeto a Seth Money después de su muerte, ese objetivo se hizo aún mayor. A diferencia de muchos de sus compañeros, que todavía se movían por las trincheras de Chicago, Pooh se había distanciado, viviendo lejos del caos. Se había trasladado fuera de los límites de la ciudad, estableciéndose en Sauk Village, en la manzana 1800 de la calle 223. Pero incluso en los tranquilos suburbios, no había forma de escapar de las calles. El 9 de abril de 2023, pocas semanas después del asesinato de Seth Money, Pooh fue encontrado tendido en su jardín delantero, acribillado a balazos. Cuando llegó la policía, poco pudieron hacer. Ya no estaba. El caso se resolvió como homicidio, pero los detectives no tenían casi nada con qué seguir.
Sin testigos que se presentaran y sin un motivo claro establecido, la investigación rápidamente llegó a un callejón sin salida. Pero mientras la policía luchaba por reconstruir las piezas, Internet ya estaba atando cabos, y todas las señales apuntaban a Lil Jeff. Solo un año después, el 9 de abril de 2024, un conocido entusiasta del drill de Chicago, Squid Ape, rindió homenaje a Pooh en Instagram. La publicación se convirtió rápidamente en una zona de guerra, inundada de comentarios burlándose de la muerte de Pooh. Cuando un usuario preguntó qué había hecho Pooh para merecer esto, el mismísimo Lil Jeff intervino, alegando que Pooh había estado faltándole el respeto a Thad Money. Esta no fue la única vez que Jeff insinuó su participación. En una canción inédita que se filtró poco antes de su propia muerte, Jeff rapeó sobre alguien que hablaba mal de Thad Money y luego era sorprendido fuera de su propia casa, letras que reflejaban inquietantemente el destino de Pooh. La canción nunca se lanzó oficialmente mientras Jeff estaba vivo, posiblemente debido a sus alianzas temporales con Flipside. Sin embargo, después de su muerte, la canción se incluyó en su álbum póstumo Stepping in Blood, bajo el título In Your Home. A pesar de la supuesta reivindicación de Jeff del asesinato de Pooh, la situación era más complicada de lo que parecía. Algunos de los colaboradores cercanos de Pooh, de Flipside, rindieron un verdadero homenaje a Jeff tras su fallecimiento, lo que hizo que muchos se preguntaran si realmente había problemas entre ellos. Al mismo tiempo, Jeff no fue el único que se metió con Pooh después de su muerte. Otra facción también había estado tras él, y su razonamiento no tenía nada que ver con C-Money. Apenas unos días antes de que mataran a Pooh, otro joven había perdido la vida durante una fiesta en una casa de Park Forest, a poca distancia en coche de Sauk Village. ¿La víctima? Larius Lowski Williams, el hermano de sangre del infame rapero de Drill Wooski, de STL-EBT. Según los informes, Lowski formaba parte de E-Block y de la camarilla Hadway, un colectivo formado por miembros de diferentes grupos, muy parecido a los Bloodhounds. Hadway llevaba mucho tiempo en guerra con el grupo 400 East de J.B. Bin Laden y corrían rumores de que Pooh había participado en el asesinato de Lowski. Cuando Pooh apareció muerto, los miembros de Hadway supuestamente se atribuyeron la responsabilidad, sugiriendo que su ejecución no tenía nada que ver con Jeff. Pero tras el asesinato de Jeff, el hermano de Pooh no perdió tiempo en celebrarlo en las redes sociales, burlándose de todos los que habían faltado al respeto a Pooh y riéndose de cómo todos ellos habían terminado muertos a tiros. Aunque no mencionó nombres más allá de Jeff, estaba claro que Pooh había creado su propia lista de enemigos, sobre todo en el East Side. El rapero de Chicago Lou Glocks, afiliado a Mix Mob, lo dijo en su homenaje, afirmando que Pooh tenía muchas afiliaciones, pero aún más enemigos. El asesinato de Lil Deuce y D-Money. Antes de que acabara 2023, otras dos personas perderían la vida en circunstancias misteriosas, y circulaban rumores de que Lil Jeff era el responsable. En las primeras horas de la mañana del 1 de noviembre de 2023, un hombre y una mujer estaban dentro de un coche aparcado en la manzana 8300 de South Dorchester Avenue, en pleno territorio de los Mix Mob. Los dos eran conocidos en las calles como Lil Deuce, nombre real Dardo Boyd, supuestamente de un grupo llamado Foster Park en el barrio de Auburn Gresham, y D-Money, nombre real Desirea McGee, una infame gángster con vínculos con múltiples grupos, incluyendo STL-EBT, Jarrow City, Taekwon World y el grupo E-Block Hardyway del East Side, del que supuestamente formaba parte el hermano de Wooski, Lil Ski. Según se informa, mientras estaban sentados en el vehículo, dos sospechosos se acercaron y abrieron fuego, alcanzando a D-Money una vez y a Lil Deuce varias veces en el pecho. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro médico de la Universidad de Chicago, donde fueron declarados muertos. Este es otro presunto asesinato atribuido a Jeff que tiene pocas pruebas concretas, y muchos fans de drill en plataformas como Reddit y Shirology han negado o cuestionado la afirmación. Una de las principales razones por las que este rumor ganó fuerza es una publicación que Jeff hizo en abril de 2024, en la que citaba una canción inédita de King Von y añadía 10 emojis después de la letra. Los fans especularon que cada emoji simbolizaba a una de las supuestas víctimas de Jeff, siendo el séptimo un emoji de sombrero de mujer, que algunos interpretaron como una referencia a D-Money. Curiosamente, Jeff editó más tarde la leyenda, cambiando el emoji del sombrero por un emoji de princesa, haciendo aún más evidente que se refería a una víctima femenina. El emoji del casco del trabajador de rescate junto a él también generó especulaciones. Algunos creían que el color rojo del emoji representaba a los Black P. Stones,
ya que Foster Park, el hogar de Lil Deuce, era conocido por ser un bastión de los Black P. Stones. Otra interpretación fue que los emojis de la corona que rodeaban al emoji de la princesa simbolizaban a Deuce, ya que la corona es un símbolo conocido de la alianza de bandas de la Nación del Pueblo, a la que están afiliados los Black P. Stones. De hecho, un video homenaje publicado en la historia de Instagram de Lil Deuce, tras su muerte, mostraba a su familia colocando adornos de corona encima de una tarta por su 20 cumpleaños, lo que aumentó aún más las especulaciones. Tras la muerte de D-Money, Jeff se lanzó a las redes sociales para presumir de la reputación de los Bloodhounds por sus asesinatos despiadados. En una publicación ahora infame, declaró: «Hola, Lafredo, ¿qué tal, primo? Todavía os quiero, tíos. Pero es como si mi hermano pequeño sintiera lo que siente, y yo estoy por aquí cerca del culo muerto, ya lo sabéis. Así que es lo que es. Gente, os deseo mucha suerte, pero les damos una paliza, y lo sabéis de primera mano, de verdad, de verdad. Matamos de verdad a niños, zorras, negros, hermano. Si se llega a ese punto, me cabrearé lo suficiente». Esta declaración, junto con otras publicaciones en las redes sociales, reforzó la despiadada reputación de Jeff, haciendo que muchos creyeran que se estaba atribuyendo el mérito de los asesinatos de D-Money y Lil Deuce. También cabe señalar que D-Money tenía fuertes vínculos con Trap City, promocionando frecuentemente su música y celebrando los cumpleaños de sus miembros en las redes sociales. Tras la muerte de Jeff, varios socios de D-Money, entre ellos el rapero Flame, de las facciones STL, EBT, Jarro City y Taekwon World, lo insultaron abiertamente en Internet. También había una conexión notable entre Jeff y Lil Deuce, ya que ambos se seguían en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su relación antes de la prematura desaparición de Deuce. A pesar de los rumores y las especulaciones en Internet, los asesinatos de Lil Deuce y D-Money siguen sin resolverse, y no hay pruebas oficiales que vinculen directamente a Jeff con los asesinatos. Sin embargo, en el mundo de la escena drill de Chicago, la política callejera suele tener más peso que las investigaciones policiales, y muchos siguen creyendo que Jeff tuvo algo que ver en sus muertes. El intento de asesinato de Lil Jeff era conocido por dar prioridad a las calles sobre la música, un tema sobre el que solía rapear. Sin embargo, el 8 de junio de 2024, sus propias tácticas se utilizaron contra él en un violento encuentro que finalmente condujo a su caída. Las imágenes de vigilancia de ese día, que luego se filtraron en Internet, capturaron la dramática secuencia de los hechos. Jeff, junto con Q50 y otra persona, fueron vistos saltando de un coche en la avenida South Roads, un lugar que Jeff y sus socios se habían jactado de tener como objetivo. Su víctima era un hombre llamado Man Man, que vestía unos pantalones cortos de color amarillo brillante. Tan pronto como comenzó el ataque, Man Man se agachó detrás de un vehículo y corrió hacia una casa en busca de refugio, con Jeff persiguiéndolo y disparando. Este momento reflejaba el tipo de escenario que Jeff había descrito en sus letras: perseguir a un oponente hasta su propia casa. Sin embargo, Jeff se encontró con una resistencia inesperada. Alguien dentro de la casa respondió al fuego, golpeando a Jeff antes de que pudiera subir los escalones. Cayó al suelo al fondo del porche, donde, según se informa, recibió varios disparos. Se cree que sus atacantes vaciaron todo un cargador sobre él desde arriba, asegurándose de que no sobreviviera a la emboscada. Surgió otro ángulo de la grabación, que revelaba a Q50 y a otro tirador enzarzados en el tiroteo, e incluso se veía a Q50 disparando a un coche que pasaba, una acción que probablemente dio lugar a cargos adicionales en su contra. Algunos especularon que el conductor del coche que pasaba pudo haber estado en comunicación con Man Man justo antes de la emboscada. Mientras tanto, una vez que el conductor de la huida se dio cuenta de que Jeff estaba herido de muerte, salió brevemente del vehículo para comprobar cómo estaba. Al darse cuenta de que Jeff no podía salvarse, el grupo decidió huir del lugar. Los disparos continuaron impactando en el cuerpo inmóvil de Jeff mientras huían. También se vio a Q50 resbalando y lesionándose el tobillo durante el tiroteo, y luego cojeando de regreso al coche de la fuga. Las autoridades informaron más tarde que Jeff recibió 19 disparos, con la asombrosa cifra de 58 casquillos encontrados en el lugar, lo que pone de manifiesto la intensidad del tiroteo. Poco después, los informes del tiroteo se difundieron en las redes sociales, y el audio del escáner de la policía de Chicago describió el caos. Las fuerzas del orden llegaron y encontraron la escena del crimen llena de marcadores de pruebas, pero el cuerpo de Jeff no estaba presente. Más tarde se reveló que Q50 y el otro agresor habían conseguido recuperar el cuerpo de Jeff y transportarlo al hospital antes de que llegaran las autoridades.
Más tarde, apareció en Internet una imagen que parecía mostrar a Q50 y a su cómplice llevando el cuerpo sin vida de Jeff al hospital. El personal médico, ya acostumbrado a tratar heridas de bala por violencia callejera, no pudo hacer nada para reanimarlo. A raíz de ello, en los debates sobre Chiracology subreddit se analizó el incidente y muchos sugirieron que Jeff y los Bloodhounds habían subestimado a su oponente y pagado el precio más alto por su agresión. Otros señalaron la ironía de que Jeff encontrara su muerte de una manera similar a como había perseguido a sus propios enemigos en el pasado, haciendo de su muerte un sombrío reflejo del estilo de vida violento que glorificaba. Para más contenido como este, haga clic en los vídeos que se muestran en su pantalla ahora.